Bueno, entonces vamos a ver, podemos trabajar de aquí hasta allá, perfecto. Fíjense bien, dice 2x menos 3, 2x menos 3, menor que x más 4, x más 4 menor que 3x menos 2, menor que x más 4, menor que 3x menos 2. ¿Qué? Muy bien, si se fijan, esta desigualdad ya es muy diferente a las que vimos en la clase pasada, porque en las anteriores eran ¿qué? 2 miembros, ¿sí o no? Aquí tenemos 3 miembros, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Alguien que no haya visto en la prepa? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la forma en cómo lo vamos a hacer es aplicando pues incluso algo que ya más o menos conocemos, el divide y vencerás, ¿sí? El divide y vencerás, es decir, vamos a dividir esa desigualdad para poderla resolver. Esto tiene un poquito que ver con lo del método que utilizaba Descartes, que es el método cartesiano. Acuérdense que está la de la evidencia. A ver, método cartesiano, búsquenlo por favor. ¿Ya lo encontraron? Muy bon. Muy bon. Bueno, en un caso vamos a llamarle para. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué dice? Son cuatro pasos, son 4 reglas. ¿Cuáles son? Evidencia. Número 1. Análisis. Análisis. Separar. Análisis es separar. Aquí vamos a hacer el análisis. Y luego viene la síntesis. Una vez que separamos y analizamos, juntamos todo y finalmente, ¿sí? El método cartesiano tiene sus fallas. Acuérdense que Descartes, y también lo vamos a seguir estudiando porque fue matemático, de hecho se le reconoce más como, pues bueno, está por ahí, ¿no? Como que un 2-2, ¿no? O sea, algunos sí lo reconocen como matemático, otros como filósofo. Su filósofo fue el padre del racionalismo, ¿sí? Fue uno de los principales críticos de Aristóteles, hay que decirlo. Y ese método, el método cartesiano, que es la base del método racionalista, tiene sus fallas. Por eso les digo, no hay corrientes filosóficas, ¿sí? No la hay. Incluso todas ellas tienen cosas buenas que podemos utilizar, pero también tienen sus fallas, y es importante conocer esas fallas. Lo que sí podemos asegurar es que prácticamente desde finales del siglo XIX, XX y XXI, ha habido más pseudocorrientes, bueno, corrientes pseudofilosóficas, porque son más ideológicas, no tienen nada de filosofía, y por consecuencia son más ridículas y más falsas. Sin embargo, no todas, poquitas sí podemos decir que son corrientes filosóficas serias. Bien, entonces si se fijan que aquí analizamos, ¿verdad? Dividimos, ¿están de acuerdo? Esta parte y esta parte, y vamos a analizar cada parte. Si se fijan, ya sabemos hacer estas desigualdades, ¿no? A ver, ¿están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto?
¿Sí? Y luego aquí, ¿qué? No hay no. Cambia, ¿no? ¿Sí o no? Cambia. Muy bien. Ya resolvimos cada parte. De esta parte es así. ¿Sí? ¿Sí o no? La solución, el conjunto solución. O así. ¿Están de acuerdo? Sin coger el extremo. De esta parte, ahorita no lo voy a poner como conjunto, sino ya la respuesta final como conjunto. De esta parte, ¿qué pasa? Aquí me da 3. ¿Sí están de acuerdo que aquí sí puedo hacer esto, verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Ya resolvimos cada parte. Pero la desigualdad son esas dos partes. Entonces aquí pregunto. ¿Es esta lo que debemos utilizar? Fíjense cómo... Fíjense. A ver, lo voy a explicar de esta forma. Esta ecuación es esta parte y esta parte, número 1. Número 2, esta parte o esta parte. ¿Se entiende lo que les estoy preguntando? ¿Cuál de esas dos es? ¿Parte A y parte B? ¿Parte A o parte B? Parte A y parte B. Además, las dos. Nada más analícenlo. O sea, esta separación que hice está basada en que es, número 1, parte A y parte B, número 2, parte A o parte B. Piensen. ¿Ven? Y efectivamente es una conjunción, ¿sí? Esta ecuación es esta y esta, porque forman el todo, ¿sí o no? ¿El todo quién es? La ecuación. Eso es importante, fíjense. ¿Y por qué se los digo? Y esto se los comento para que más o menos sepan cómo va el business y analicen la problemática, de veras, analicen la problemática. Cuando tú estabas en la primaria, ¿sí?, llevaste esa materia de español para que conocieras bien tu idioma, supieras bien las oraciones, los verbos, las conjugaciones, la ortografía, ¿sí o no? Y cuando llevaste esas materias primero, segundo año, te enseñaban, te decían, miren niños, este es el sujeto, este es el verbo, este es el objeto directo, el indirecto, el pronombre, la conjunción, ¿sí o no? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el lenguaje está estructurado el conocimiento. Yo ya se los dije. ¿Qué tenemos en lógica? Ideas. Tenemos declaraciones. Las declaraciones es el raciocinio. El raciocinio es una oración de las que nos enseñaban en la primaria. Entonces, si tú empiezas a meter pendejadas, ¿sí?, ¿qué va a haber? O sea, piénsenlo por favor. ¿Se fijan cómo tiene que ser el conocimiento bien fregón? ¿Para qué? Para que en el futuro tengas gente chingona. ¿Sí o no? O sí, que se enseñen cualquier cosa. Yo no tengo hijos. Yo creo que ustedes tampoco. Si hay mi papá prematuro, bueno, ¿cómo se llama? No, sí, pero también, bueno, ¿cómo se dice? Es. Pues también. Pero vas a querer que tenga todo lo mejor.
O sea, de veras, en serio, aguas. Bueno, entonces fíjense aquí cómo está precisamente la parte del lenguaje. Fíjense cómo la misma estructura te dice y, ¿sí o no? O sea, fíjense cómo nuestro lenguaje, por eso hay que saber utilizar nuestro lenguaje. Porque la forma en cómo te expresas. ¿Sí? Tiene que ser. Y esto, fíjense cómo es hasta matemático. O sea, no les estoy hablando yo de estos choros saliéndome de las matemáticas. No, papá, es lo mismo. ¿Sí? La I, que es conjunción, en matemáticas es intersección. Y la disyunción, el O que es disyunción, en matemáticas es la unión. Fíjense. ¿Y por qué esto es así? Volvemos a lo mismo. Porque las oraciones, el lenguaje, la estructura es como la lógica, el raciocinio. Y todo esto descansa. Ya lo dijimos, la matemática pues es exactamente. Bien. Entonces, vamos a la intersección. ¿Sí se acuerdan que les dije, no? El I es intersección, matemáticamente es intersección. Entonces, para ver esa intersección, vamos a dibujar nuevamente. ¿Por qué parte de la cosa que es mayor que el procedimiento será menor? ¿Cómo? En la parte B, el procedimiento tiene que ser menor, pero aquí. Lo que pasa es que, a ver quién le responde. Porque el 2 pasa dividiendo, entonces, como haces. Pero no es 2, es menos 2. Vale. Cuando multiplicas o divides por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. O sea, siempre se cambia cuando un número se pasa dividiendo. A ver, ¿cómo? O sea, siempre se cambia cuando un número se pasa a dividir. A ver, va de nuevo. Esa es una axioma. Es una axioma. ¿Sí se acuerdan que es uno de los axiomas que vienen en el material que les compartí? Dice, si yo tengo una desigualdad y multiplico ambos miembros de la desigualdad por un número positivo, la desigualdad no cambia. Pero si lo multiplico por uno negativo, la desigualdad cambia. Entonces aquí, por eso lo correcto es con los axiomas. Tengo que multiplicar por menos un medio. ¿Sí o no? Que viene siendo el pájaro multiplicando, pero lo correcto es así. Entonces, como estoy multiplicando por menos un medio, va a cambiar. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver. Voy a poner en este eje real este conjunto. Perdón. Aquí estoy mal. Son todos estos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí está. Ese es el de la parte A. Y de la parte B es esto. ¿Sí o no? ¿Sí? No cojo los extremos. Entonces, ¿cuál es la intersección? Sería 3 a 7. De 3 a 7. Todos los números de 3 a 7. Todos los números entre 3 y 7. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eso cómo lo ponemos? Lo ponemos así. En forma de parejita ordenada. O lo podemos poner así, ahora sí ya como conjunto. Todos los números, tales que sean menores que 7, pero mayores que 3. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? sí. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿podemos comprobar una desigualdad? Sí, porque seguramente muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y todo lo que dice está bien? Sí. Sí. Sí se puede. ¿Y cómo sí se puede? Fíjense bien. Primero que nada, estos extremos, yo les había dicho en el otro grupo, que son valores donde las partes valen 0. Eso es verdad, pero no siempre es así. Pueden ser partes donde hay algo redundante, algo raro, ¿sí? De esa forma, podemos comprobar que efectivamente los extremos de las desigualdades están bien. Ahora, aquí sí es importante y viene también en el material que les comparto. ¿Cuál es el método de las matemáticas? ¿Cuál es el método de las matemáticas? ¿Sí se fijan por qué? A ver. Viene en el material que les compartí, chavos.
No lo han estudiado. Yo voy a ver el Netflix. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ay, no, me voy a llevar media hora. Y como yo soy acostumbrado a que son 5 minutos, pues qué voy. ¿Eh? No. ¿Cuál es el método de las matemáticas? Viene en el material principal. No lo han leído, chavos. Recuerden que el examen es la próxima semana. ¿Sí? Es la próxima semana. ¿Vale? Aguas. A ver, pongan atención por favor, ¿eh? ¿La matemática es una ciencia? ¿Qué método? Las ciencias, las ciencias experimentales como la física, como la química y la biología, que son las ciencias naturales, se basan en el método científico, ¿sí? Pero la matemática no. La matemática tiene su método que es más o menos lo que decía su compañero, lógico. Aunque específicamente ahí el material que yo les pasé es una ciencia deductiva, ¿sí? Porque se basa en el método deductivo. ¿Y por qué deductivo? Porque la deducción va de lo general a lo particular. Y si ustedes se acuerdan, partimos de verdades evidentes, que en lógica se conocen como primeros principios, de verdades evidentes que no necesitan demostrarse para ir obteniendo un nuevo conocimiento. Entonces voy de esas leyes que como no necesitan demostrar son generales y vamos llegando a cosas particulares como los teoremas. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, también la matemática utiliza la inducción, que es lo contrario. Aunque la inducción se utiliza no tanto para ese pensamiento, ese conocimiento duro, sino como una especie de analizar o de comprobar. Y el método inductivo va de lo particular a lo general. Entonces aquí vamos a aplicar el método inductivo para comprobar, en este caso las desigualdades, que en matemática pues hay muchísimas otras formas que se comprueban con este método. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este método? Vamos a coger valores de prueba con uno solo en cada intervalo. Y si ese valor lo cumple, significa que todos los demás lo van a cumplir. Siempre y cuando las cosas estén bien hechas. Y decir que las cosas estén bien hechas significa decir siempre y cuando los extremos hayan sido bien determinados. ¿Sí se entiende? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, a ver, yo tengo estos dos extremos. Vamos a empezar con el primero, que fue el 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a sustituir en la desigualdad. Si yo lo sustituyo, me va a quedar ¿qué cosa? 3 menor que 7 menor que 7. Si se fijan que aquí esto no está, vamos, no es choca. 7 menor que 7 no es así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si se fijan, esto corresponde a, es lo que me da uno de los extremos. Entonces, cuando tenemos una cosa de esas, ya sea un 0 o algo que como que choca, está bien determinado el extremo. Vamos con el otro, el 7. Si se fijan, sería 14, 11 menos, perdón, menor igual que 19. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí ahora choca de este lado. Entonces, como tenemos eso, ¿qué decimos? Que sí están bien determinados los extremos. Una vez que eso está correcto, bueno, que les digo, esto es sabemos que 7 no es menor que 7, 7 es igual, pero el decir 7 menor que 7, eso es en contra de los axiomas de reflexiva, la propiedad reflexiva. ¿Sí se acuerdan del axioma de la reflexividad? Todo número es igual a sí mismo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces,
Ahí choca esa propiedad, pero eso quiere decir que sí está bien determinado. Entonces vamos a ensayar con los valores. Voy a coger un valor de aquí, el 0. Si yo sustituyo el 0, me va a dar ¿cuánto? Menos 3, menor que 4, menor que menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Esto, ¿están de acuerdo que es falso? Entonces quiere decir que esto no es solución. ¿Sí? Como uno no lo copió, ya se agregaron todos. Esa es inducción matemática. Vamos con uno de aquí. De 3 a 7, el 5, por ejemplo, ¿no? Sustituimos 7 menor que 9 menor que 11. 10. 10, ¿verdad? No, dijimos 5. ¿Esto es verdad? Sí. Entonces, como un número de ahí lo cumple, todo lo van a cumplir y efectivamente pues es el intervalo de solución. ¿Sí? Vamos con uno de acá. El 10. 17, lo voy a poner aquí abajo. Menor que 14, menor que 28. ¿Eso es cierto? No. Falso. Por eso es que este no. Entonces, como solamente un número de este intervalo lo cumplió, cualquier número de ese intervalo lo va a cumplir y efectivamente pues es la respuesta, ¿no? Debemos seguir. Entonces ahí estamos aplicando una especie como de inducción. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, ya lo podemos borrar. ¿Sí? ¿Oigo? Bien, entonces fíjense cómo son esas desigualdades de 3 miembros. Ya le borro, ¿no? Y hoy subo los vídeos al canal. Matsu. ¿Ya lo vieron? Yo les recomiendo, les digo, yo no soy youtuber, no. El interés del canal pues, no es más que tengan ahí la información, pero sí les recomiendo que se suscriban. ¿Por qué? Porque de esa forma les va a decir, no para que tenga yo, ¿verdad? Es que son 1000, pero quiero llegar a los 10,000, entonces no. O sea, no, eso no es el interés. El interés sería por el lado de ustedes, porque de esa forma van a saber cuándo lo subo, ¿verdad? Y entonces ya se meten y ya ven, aquí están los de la clase o de la semana. ¿Sí? Entonces la forma como ustedes pueden saber, por ejemplo, cuando voy a subir la clase pasada. ¿Sí? No oigo. Bueno, vamos a hacer ahora uno de estos. Fíjense bien. Vamos a hacer el 30. El 30 dice x cuadrada más x mayor que 1. Más x mayor que 1. Muy bien. Esta es una desigualdad polinomial. Fíjense bien. Las anteriores que vimos también son polinomiales, pero como el grado de la variable es 1, son ecuaciones lineales. ¿Sí? Bueno, desigualdades lineales, pero son polinomiales. En este caso no son lineales, son de segundo grado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Son de segundo grado. ¿Qué hacíamos en las lineales? Despejábamos la variable. ¿Sí o no? En las polinomiales es probable que eso no se pueda, sobre todo cuando tenemos varios términos. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí no tuviéramos a la x, pues no había gran problema, podríamos despejar, pero como ya hay término lineal, pues ya la cosa no es tan fácil. ¿Están de acuerdo? ¿Quiénes siguieron esas desigualdades en la ¿quiénes hicieron? ¿Quién? Rápido. ¿Qué proponen eso? Cosas así. Digo fuerte. Plantel 6. ¿Qué más? Las del segundo grado. No te guardes las cosas, hijo. Desde hace tiempo estoy viendo que quieres decir algo. No te lo guardes, dilo. No se guardan las cosas, por favor. No se guardan las cosas. ¿Por qué creen que tenemos estos monos? Aquí al cabo dice nada.
Y todavía hasta se burlan. ¿Verdad? Casi por fin. ¿Sí o no? Nunca me dicen nada. Hable. Y hablen fuerte. Cuando vayan a pedir trabajo tienen que hablar. ¿Sí o no? Y tienen que hablar claro. Pueden tener la respuesta al problema. Ustedes pueden tener la respuesta al problema. Pero si no la dicen, si no la comparten, ya valió. ¿De qué sirve? ¿No? ¿Sí o no? Hable. A ver, ingeniero. Adelante. Nada, como lo que hacíamos era sacar puntos críticos y comprobarlo gráficamente. Bien. Muy bien, se difícil, 18. Muy bien, fíjense, aquí como dice sus compañeros tienen idea. Sin embargo, yo les voy a decir otra. Porque puede haber varias formas de resolverlo, aunque probablemente todas ellas sean la misma, ¿sí? Porque eso es lo bonito de la matemática. Un problema se puede resolver de muchas formas, ¿sí? Pero tiene que seguir las reglas de la matemática, las reglas de la razón, para que esté bien, ¿sí? Entonces, una forma para resolver estas ecuaciones polinomiales que no son lineales es convertirla en ecuación. ¿Por qué la convierto en ecuación? Porque si yo la convierto en ecuación y la resuelvo, lo que voy a obtener son las raíces, los valores que la hacen cero. Y esos valores que la hacen cero van a ser los extremos de los intervalos solución de la desigualdad si es que la tiene. ¿Sí? Por eso les decía que sea cero o algo que choque. ¿Sí se acuerdan? Bien, en las polinomiales y en las algebraicas, ascendentales y todo eso es así. ¿Sí? Que encontrar las raíces. Incluso hacen determinaciones. Luego vamos a ver eso. Entonces vamos a convertirla en ecuación, que yo creo que es lo que más o menos tú decías. Si yo la convierto en ecuación, me va a quedar así. Ustedes me van a decir, pero es que es una desigualdad. Sí, pero vamos a trabajar con la ecuación asociada a esa inecuación, ¿sí? O a la igualdad asociada a esa desigualdad. Y entonces esta la ponemos como ecuación polinomial. Por definición, las ecuaciones polinomiales como que se igualan, ¿no? De hecho, la estructura de las ecuaciones. Y entonces, ¿cómo resolvemos esta? Bueno, pues sabemos que hay muchas formas, factorización, la que es infalible es la fórmula general, esa es infalible, ¿sí? No falla, pero factorización puede ser que no sea posible hacerlo, porque puede ser que factorización funciona cuando son reales, bueno, cuando son racionales, cuando son irracionales no funciona, y menos, bueno, también con complejos, pero no, todavía no tenemos este conocimiento. Entonces vamos a aplicar la fórmula general, x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, pues ahora, empezamos menos 1 más menos raíz de 5, ¿verdad? Oigo, 5. Entonces ahí están nuestras dos raíces. La voy a poner así para que no acabemos con el espacio de trabajo, con nuestra área de trabajo. Y ahí están. Son raíces que ¿son qué? ¿Son qué? Irracionales. ¿Sí o no? Son irracionales. Por eso se no nos íbamos a obtener mediante la factorización. A ver, sáquensela. Aquí como son irracionales le voy a poner aproximadamente. Sí, a ver, ustedes sáquense la primera y ustedes la segunda. Para vale. ¿Por qué cuál fue la primera se cambió el mayor a igual? Porque dijimos que vamos a trabajar con la ecuación asociada a esa inecuación.
Es como si le hiciéramos ecuación. ¿Para qué? Para encontrar los extremos. Ahorita vamos a retomar nuevamente la inecuación. ¿Sí? Vale, ¿cuánto da? Rápido. Aquí la segunda, 1.6180. ¿Esta? Ajá. ¿Menos 1.6180? Sí. Bueno, vamos a volver a 3 decimales. ¿Y esta? Acuérdense que como son irracionales, por eso le pongo aproximadamente. Bueno, ¿verdad? 0.118. ¿Cuánto? 0.118. 118. Ya me sale 0.61. 61.8, ¿no? Ok. Bien. Esas son las raíces. Entonces, si se fijan, como son irracionales, pues sí necesitamos más o menos conocer qué valor tiene cercano, ¿no? ¿Para qué? Para que ahora la representemos en el eje real. ¿Sí? Y ahora sí, ya tenemos el eje real dividido en 3 intervalos o subintervalos y vamos a ver cuál es el correcto mediante inducción, como les dije, cogiendo valores de prueba. Y para eso, ahí sí nos vamos a tener que regresar a la desigualdad o inecuación. A ver, menciono de aquí, el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2 es mayor que 1, sí. Entonces quiere decir que este sí lo cumple, ¿no? ¿Sí o no? No cojo el extremo, ¿verdad? No lo cojo por esto. Vamos uno de aquí. El 0. El 0. 0 al cuadrado más 0 es mayor que 1, no. No lo cumple. ¿Sí? Como no lo cumple es en ninguno. Vamos con uno de acá, el 1. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. 2 es mayor que 1, sí. Lo cumplió, sí, todo lo van a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quitamos el extremo. ¿Sí estamos? Bien. Ahora sí, vamos a ver. La respuesta, ¿qué será? Porque tenemos esos dos subintervalos. ¿Sí? Va a ser I, número 1, número 2, O. ¿Cuál creen? ¿1 o 2? 2 O. Dice su compañero que O. Y va a ser O. ¿Por qué va a ser O? Porque aquí no separamos. No separamos en partes. Número 1. Número 2, si nosotros utilizáramos I, acuérdense que I matemáticamente es intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? Nada. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero principalmente aquí sí va a ser O. ¿Por qué? Porque es un solo caso. Y de ese solo caso es estos números o esos números. La intersección básicamente es cuando separas las cosas y luego tienes que unir. Bueno, perdón, quito esa palabra de unir. Tienes que sacar el resultado, pero después de haber hecho el análisis. Y hay que hacer la síntesis, ¿sí o no? Sí, porque se tienen que cumplir las dos situaciones, por eso es este y este, ¿sí estamos? Pero aquí no, ¿por qué? Pues porque nada más son. ¿Sí? Entonces se dice, mira, estos números pueden ser, o estos números pueden ser. Pero es como, por ejemplo, a ver, yo que soy uno solo, ¿sí? ¿Qué tipo de música te gusta? No, pues me gusta la música rock pop y la música clásica. Bueno, rock pop puedes poner música pop o música clásica, ¿sí? Porque es el gusto que tiene uno.
porque se dijera pop y música clásica, pues imagínense ahí escuchando el rock combinado con Metallica, ¿verdad? No soy chido, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Sí les gusta Metallica? Es todavía el banco que existe, pero está en desaparición. Está en extinción. Y ese todavía es el buen rock. ¿Y por qué les digo que es eso? Porque escuchen qué es lo que está ahora. ¿Sí? Escuchen qué es lo que está ahora. Cuando ustedes tengan mi edad, o un poco más grandes, van a ver que difícilmente ya va a haber grupos como esos, ¿no? ¿Sí? Que es un grupo muy bueno. Pero perdón, sí, ahí está. Entonces, como es O, ¿cómo lo ponemos? De menos infinito a menos 1.6118 unión, porque acuérdense que la unión es O, de 0.618 a infinito. ¿Sí están de acuerdo? O lo podemos poner así: el conjunto de todos los números tales que sean menores que menos 1.618, o algunos libros le ponen la unión de o le ponen, fíjense bien, esta es I y esta es O. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Entonces, si utilizamos esa notación, podría ser así, podría ser así. O todos los números mayores que .618. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, fíjense cómo se resuelven las desigualdades polinomiales. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, hay que ver más ejercicios, y un hecho lo continuamos mañana. Hay que ver desigualdades de valor absoluto, también algunas desigualdades racionales, algunas aplicaciones, y ya estaremos concluyendo. Recuerden que el examen está programado para el próximo miércoles, pero podría hacerse el lunes. Independientemente de eso, sí les